supermercado. Todo lo que querías o necesitabas, a precios que te sorprenderán. Del 14 al 20 de abril son los días de utilidades en Mall del Río. Compra más porque mereces que tu dinero rinda más. Síguenos en nuestras redes sociales. Tus utilidades bien invertidas. El mundo y el medio ambiente se están destruyendo y solo nosotros podemos salvarlos. Una funda plástica puede tardar hasta 500 años en descomponerse. Tiene un solo uso y la mayoría termina en el océano. Dile no a las bolsas plásticas. Un mensaje de la voz del Tomebamba. La violencia familiar es un problema que nos duele a todos. Si eres víctima, recuerda que no estás solo. Hay apoyo disponible. Busca ayuda y habla con alguien de confianza. A quienes conocen una situación de abuso, su voz es crucial. No se queden callados. Denunciar puede salvar vidas. Esta campaña nos invita a unirnos, a crear un entorno seguro y solidario. La violencia no es amor. Juntos, podemos romper el ciclo y construir un hogar donde prevalezca el respeto y la paz. Actúa, habla y sé parte del cambio. Busca ayuda en el Centro Violeta, en el Parque de la Libertad. Es un mensaje de la voz del Tomebamba. Hola amigos, somos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Del programa Clarito Está. En el Bajo Mundo nos conocen como los explicadores. Porque nos encanta explicar temas de economía. Ahora estamos en Cuenca. Escúchenos en la voz del Tomebamba, AM 1070 y FM 102.1. Los domingos a las 7 de la mañana. Los esperamos. Fin de espacio publicitario. Ocho y 17 minutos en esta mañana informativa de Radio La Voz del Tomebamba. Vamos avanzando a lo que ya será el día 13 de abril, día de las elecciones de segunda vuelta, en un espacio que queda muy poco como para disputarse en puntos. Recordemos que entre los dos candidatos finalistas quedó apenas 10 puntos en disputa. Entre los dos prácticamente están sumando 90 puntos de las preferencias, así que se intensifica mucho más la campaña electoral. Ayer estuvo aquí Luisa González en la ciudad de Cuenca, estuvo en la zona de Quinzacocha, también mantuvo algunas reuniones, hizo algunas actividades también en medios, iba a estar por acá en La Voz del Tomebamba, pero luego se suspendió esa entrevista, lo suspendieron por un viaje a Quinzacocha. Hoy está con nosotros la candidata a la vicepresidencia de la República por ADN, con nosotros la licenciada María José Pinto, está aquí con nosotros la candidata vicepresidencial, está en la ciudad de Cuenca. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Jorge, muchas gracias por tenerme aquí y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Bueno, ¿cómo va a estar enfocada la labor de la vicepresidenta en el caso de ganar el candidato a Daniel Noboa? ¿Qué acciones le va a tocar a usted o ya está definido eso? Muchas gracias, Jorge. Sí, vamos a trabajar sobre todo en la articulación del sector social. Es importantísimo, yo hablo de articulación y mucha gente dice, ¿pero qué es? Bueno, básicamente es la unión de diferentes ministerios hacia un mismo objetivo y hacia una misma meta. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas estrategias y muchos conceptos del sector social se lo trabaja de distintos ministerios y si no tienes esa unión y esa articulación, los pasos no son tan rápidos. Entonces, voy a trabajar en la articulación del sector social, pero muy enfocada hacia desnutrición crónica infantil, embarazo adolescente, agua segura, salud mental y sobre todo devolver la educación intercultural a los pueblos y nacionalidades. Sí, esos son los puntos. Temas de salud, estoy viendo, sobre todo. Temas de... ¿quiere decir que usted, por ejemplo, va a manejar algún ministerio en este sentido? Porque se entiende que para que tenga la absoluta confianza tiene que tener a alguien de su confianza. ¿Cuáles serían? A ver, lo más importante es la articulación. De nuevo, como tú sabes, yo estuve 10 meses trabajando en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Es una secretaría que articula.
nosotros no teníamos la capacidad de ejecución, sino la articulación hacia un proyecto o hacia una estrategia. Eso es justamente lo que se va a hacer, porque para mejorar los números de embarazo adolescente, sobre todo salud mental, Agua Segura, tenemos que trabajar en conjunto y así seguiremos trabajando con estas estrategias. Ya hemos venido trabajando, ya tenemos buenos resultados. Por ejemplo, en desnutrición crónica infantil hemos logrado bajar el 0.8%. Eso quiere decir que son 5,000 niños que hemos salvado de esta condición, que es el ladrón del futuro del país. Y así seguiremos trabajando con estrategias en conjunto. Y no solo el gobierno central, sino las fundaciones, la sociedad civil, la empresa privada, porque si es que no trabajamos todos en conjunto, todos hacia esa misma meta y objetivo, no podemos transformar el Ecuador y sobre todo a un Ecuador con más justicia e igualdad que estamos buscando. Desnutrición infantil. Hoy teníamos también quejas, por ejemplo, del doctor Augusto Vázquez, quien es el gerente de Unirreas, que es una unidad que es especializada, privada, en dar funciones como que el Ministerio de Salud no las tiene a las personas que son pacientes que necesitan hemodiálisis, pacientes renales. Él decía, tenemos deudas con el Estado ecuatoriano, con el gobierno ecuatoriano del Ministerio de Salud desde el año 2023. Meses del 2023, varios de 2024, y bueno, ni se diga de lo que ha empezado 2025. No nos están cumpliendo. ¿Usted va a tener que ver esto también con esta situación? Jorge, nosotros tenemos como ecuatorianos que entender que recibimos un país con deudas históricas, las hemos pagado poco a poco y las seguiremos pagando. ¿Hay que priorizar ciertos pagos? Sí, lo hay que hacer, pero seguiremos priorizando y sobre todo atendiendo la salud. La salud es una de las cosas más importantes. Como puedes ver, muchos de los enfoques en los que yo voy a trabajar son hacia la salud y es lo que hemos visto caminando el Ecuador. Cuando caminamos en las comunidades, en los cantones, en las ciudades, la mayoría de gente nos habla sobre el tema de salud y ahí es donde tenemos que enfocarnos también, trabajar, acercar los servicios a la ciudadanía y trabajar con la sociedad civil, con los organismos internacionales, sobre todo para mejorar y dar un mejor servicio a la ciudadanía. Eso de las deudas con las dializadoras corresponderá al Ministerio de Salud. Y eso decían, con el IES nos están cumpliendo, pero todavía nos están debiendo. Yo sé que la explicación de ustedes es esa, que los recursos no han alcanzado. ¿Cómo darle esa prioridad desde la vicepresidencia? A ver, tenemos que encontrar el enfoque, sobre todo lo que te digo, cuando hay una articulación adecuada en el sector social, se puede priorizar. Y se van a ir priorizando ciertas cosas, pero claro, todos tienen esa priorización. Tenemos la priorización desde el MIES al sector más vulnerable, tenemos priorizaciones en el sector de salud, hacia diálisis, pero también tenemos hacia atención de los niños, hacia atención embarazadas. Entonces, hay que ir poco a poco saldando esas cuentas con las que recibimos el Estado y seguir priorizando y seguir mejorando las atenciones, porque esto no es un tema de solo pagar, sino también acercar, lo que te digo, acercar los servicios, porque los que me están escuchando muchos saben que tienen que viajar mucho tiempo para los servicios, entonces la priorización no es solo en el pago, sino en acercar los servicios y en dar una atención de calidad también a la ciudadanía. Hablemos de la gobernabilidad. Esto de una relación presidente-vicepresidente a veces no funciona, ¿no? Como tenemos los ejemplos, no solo Ecuador. Argentina, por ejemplo, está pasando por algo muy parecido. ¿Cómo ha quedado claro de usted con el presidente Daniel Noboa esta situación? A ver, nosotros, Jorge, lo que tiene que saber la ciudadanía es que nosotros ya trabajamos 10 meses juntos. Gracias a ese trabajo en conjunto logramos unas excelentes cifras en desnutrición crónica infantil, hicimos brigadas, tenemos un mayor presupuesto para desnutrición crónica infantil. Ya hemos demostrado que somos excelentes trabajando en equipo. Y eso es lo que seguiremos haciendo. Tenemos una relación cercana, tenemos una relación de respeto y así seguiremos trabajando. Estamos y lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Bien, entonces esto es una situación diferente a lo que sucedió con la actual vicepresidenta Verónica Abad en el caso suyo. Sí, por supuesto, yo no puedo responder por la
por lo que tiene el presidente y la señora Abad, pero puedo responder por mí, por lo que hemos ya trabajado, por los resultados que hemos dado y los seguiremos dando así juntos. Y eso es la respuesta de lo que está usted haciendo y coordinando. ¿Con cuánta frecuencia se comunica usted con el presidente? A diario. A diario. A diario, tenemos comunicación a diario. Ayer estuvimos juntos en una reunión. Como te explicaba al principio, nos vamos a dividir y tenemos que abarcar más espacio, tenemos que sobre todo escuchar a más gente, qué es lo que tiene que decir, pero tenemos una comunicación a diario y el trabajo está ahí. Tenemos más de 6,000 niñas reincorporadas al sistema de educación, tenemos más de 5,000 niños salvados de desnutrición crónica infantil, un aumento del presupuesto, hemos implementado brigada, entonces ya tenemos datos y ya tenemos buenos resultados en el trabajo que hemos hecho. Ahora es ampliar ese trabajo a más temáticas. ¿En qué otra área se va a ubicar la función de la vicepresidenta de la República en el caso de ganar ustedes? A ver, vamos a trabajar obviamente en desnutrición crónica infantil. Los que ya trabajamos en desnutrición crónica infantil no podemos salir de eso. 1 de cada 5 niños en el Ecuador tienen esta condición y estamos perdiendo el presente y el futuro del país. Y por eso tenemos que seguir trabajando hoy en desnutrición crónica infantil y los niños tienen que ser una prioridad. Y con esto, y caminando el país y conociendo a las mujeres, a los niños, a la gente, vemos que el trabajo en embarazo adolescente y la temática de embarazo adolescente tiene una deuda histórica. Tenemos una deuda histórica con las mujeres, con las jóvenes y tenemos que trabajar ya. Nos duele, a mí por lo menos me duele el estómago de las cifras. Es difícil hablar, pero no podemos seguir cerrando los ojos ante esta temática y hay que trabajar fuerte hacia allá. Definitivamente, de nuevo, articulando, porque son varios ministerios los que tienen que trabajar. Tenemos que trabajar con la sociedad civil y bajar esas cifras tan aterradoras que tenemos, muy similares a las de Haití. De ahí, acceso a agua segura. Podemos hacer muchísimo en desnutrición crónica infantil, pero si no tiene acceso a agua segura la población, no nos sirve de nada. Sí, hablando de agua segura, el día de ayer, bueno, la candidata a la presidencia del correísmo, Luisa González, visitó Quinzacocha, dijo no a la minería, porque las fuentes de agua de Cuenca se respetan en este sentido. ¿Cuál es su posición ahí? No solo las fuentes de agua se respetan aquí en el Azuay, sino a nivel nacional. Estamos trabajando en un proyecto justamente desde el Ministerio del Ambiente con las comunidades. Por haber escuchado, le contaba justamente hoy día de mañana en una reunión personal que tuve, que en Chimborazo nos explicaron sobre, tienen guardianes de los páramos. Y así tenemos que trabajar. Tenemos que seguir trabajando con pueblos y comunidades indígenas de la sierra para salvaguardar justamente el agua. Tenemos un proyecto, tenemos que seguir trabajando en ese proyecto porque finalmente el agua es vida y tenemos que, como ecuatorianos, resguardar este recurso natural tan importante que es para varios, para las cosechas, para la salud, y así seguiremos trabajando. Una posición tiene usted sobre el tema de Quinzacocha, que esto es un tema sensible acá. Es sensible, tenemos que hablar, lo que hemos acordado con el presidente es siempre hablar con las comunidades, estar muy cercanas, escuchar qué es lo que tienen que decirnos y sobre todo seguir teniendo reuniones y seguir articulando entre los distintos grupos que están cercanos a esta temática. No, ahí en Quinzacocha pues se pretende de una empresa minera canadiense explotar ahí los recursos. Y esta empresa minera en algún momento estuvo visitándole al presidente de la República. Por eso le preguntaba que cómo manejar esa situación. Las comunidades, en cambio, la ciudad de Cuenca hizo una consulta en donde el 80% dijo no a que se toquen las fuentes de agua. El alcalde también ha sido bastante claro al respecto. Me ha presentado un informe de la empresa Etapa en donde dice que no se pueden tocar esas fuentes de agua. Es decir, ahí hay un conflicto bastante duro de resolver para el próximo gobierno. Sí, así es, y por eso te digo, hay que seguir escuchando a la gente, reuniéndose con las comunidades, haciendo reuniones, haciendo mesas de trabajo, porque todos estos temas son difíciles y se tienen que resolver en conjunto.
así se tienen que resolver todos los temas, no únicamente la minería, pero sino también los temas sociales, embarazo adolescente, acceso a agua segura, salud mental y, bueno, la educación intercultural que después de 17 años tenemos la voluntad de política de devolver a los pueblos y nacionalidades. Y bueno, a propósito, usted estuvo antes en ese tema precisamente de salud, ¿no? Y tuvo unas diferencias con un asunto que presentaba el alcalde y quería preguntarle en qué quedó en un festival de carnaval del año pasado, cuando se iba a presentar un concierto de unos artistas llamados Tito el Bambino y Macano en Cuenca. El alcalde tuvo la idea de que pues se haga a través de quienes querían acceder boletos, que lo habían compartido sobre esta organización, que las entradas, que se recauden 50,000 litros de leche de fórmula infantil a través del canje de entradas. En las farmacias de Farmasol, farmacias de la municipalidad, se adquiere leche en fórmula en unos 23 puntos. Y usted tuvo un punto de vista importante que incluso le llevó a marcar diferencias con el alcalde. Sí, la diferencia que tenemos es que para la desnutrición crónica infantil y sobre todo para la salud no se pueden promover los sucedáneos de leche. Los sucedáneos de leche están ahí, pero para resolver el problema de desnutrición crónica infantil se tiene que resolver globalmente. No se puede promocionar los sucedáneos de la leche. La desnutrición crónica infantil no es únicamente un tema de alimentación. Hay que promover la lactancia materna, hay que promover los cuidados de cuidadores familiares de las mujeres. De ahí es el tema de salud con servicios prenatales, cuidados de niño sano. Entonces, son varios temas los que hay alrededor de reducir las cifras de la desnutrición crónica infantil. Las cifras de desnutrición crónica infantil no se resuelven con alimentación ni con sucedáneos de leche y por eso tuvimos esa observación, porque es muy importante para la población que sepa que la desnutrición crónica infantil es más allá que únicamente la alimentación. Y los términos que en ese momento el alcalde utilizó en una rueda de prensa se referían, me imagino que a usted cuando era titular de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, pues quedaron ahí, se olvidaron. Quedaron ahí porque finalmente lo que nosotros estábamos haciendo es proteger a los niños, proteger la desnutrición crónica infantil, informar bien a la población, que la población no esté desinformada. Finalmente es un tema que no es técnico, no puede politizarse porque todos tenemos que unirnos para salvar a los niños de la desnutrición crónica infantil. Es una condición que lo que hace es no dejar crecer a los niños en su totalidad, ni física ni intelectualmente. Entonces, no podemos politizar un tema como la desnutrición crónica infantil, tenemos que seguir informando bien a la población y sobre todo invitar a toda la población que hay cómo trabajar en desnutrición crónica infantil desde donde estemos. Lo importante es salvar a los niños del Ecuador. Bueno, se vienen ya prácticamente 10 días más de campaña, 10, 11 días más de campaña. ¿Habrá posibilidad de algún debate entre usted y el candidato vicepresidencial de RC? Nosotros lo que estamos haciendo es visitar a la gente, visitar las comunidades. Lo más importante, Jorge, es seguir escuchando a la gente. Las políticas públicas no se imponen, las políticas públicas se escuchan y sobre todo se construyen alrededor de la gente, de las comunidades y de lo que ellos quieren, y eso es lo que estamos haciendo. Seguimos haciendo eso. El otro candidato está trabajando mucho en temas económicos, temas de finanzas públicas. Yo estoy más enfocada hacia la parte social y sobre todo las 5 temáticas que te comenté. Por ahí no habría entonces una opción, porque uno se enfoca en lo económico y usted en lo social, de algún encuentro. ¿No hubo la oportunidad también de todos los candidatos vicepresidenciales? Usted no pudo asistir, ¿qué pasó? Yo estaba con el presidente en Santa Elena, te digo, Jorge, nuestra prioridad es seguir escuchando a la gente, eran un montón de candidatos, no hubiéramos podido pasar qué es lo que vamos a hacer y la prioridad siempre será estar con la gente, lo he demostrado, lo seguiré trabajando así. Es más, te cuento una historia. Cuando estuve en la Tacunga, fui a visitar a una chica de 18 años que era mamá de un niño de 1 año, 2 meses. Y gracias a ella, cuando yo me fui, le dije, ¿cuál sería tu sueño? ¿Qué es lo que le pedirías al presidente?
y me dijo, seguir estudiando, María José, yo quiero graduarme del colegio para darle una mejor oportunidad a mi hijo. Y gracias a ella y gracias a otras chicas, logramos, dentro de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, no había una priorización para las madres que habían salido del colegio. Y gracias a esta chica y a otras, lo que hicimos fue firmar un acuerdo desde la Secretaría con el Ministerio de Educación para que vuelvan al colegio. Ya tenemos más de 6,000 chicas gracias a esa priorización, gracias a haber estado con la gente, haber escuchado, y por eso te digo, las políticas tienen que nacer desde la gente y sus preocupaciones, no desde un escritorio de Quito, y seguiremos trabajando así. Bueno, María José Pinto está aquí con nosotros en las actividades que puede cumplir como vicepresidenta. Serán dedicadas al tema de desnutrición infantil, enfocadas a esos temas de salud, según lo que ha señalado el presidente, o señala la Constitución, que indica que se tomará esas áreas la vicepresidencia de la República. ¿Han podido hablar de algunos otros temas más sobre las actividades que puede realizar? Sobre todo, a ver, la ejecución y la articulación del sector social es inmensa y es fundamental para que justamente el sector social siga trabajando en pro de los ecuatorianos. Es el sector que suele ser el más afectado cuando los presupuestos fallan, es decir, cuando se necesita dinero, vienen los recortes, empiezan por ahí. No solo eso, Jorge, sino que cada uno de los ministerios tiene su prioridad, tiene su priorización, pero hay un montón de cosas que se tienen que trabajar articuladamente y que si no hay alguien que articule, que priorice, no van a salir adelante y no se pueden mejorar las cifras. Embarazo adolescente, salud mental, acceso al agua, desnutrición crónica infantil, educación intercultural, todas esas estrategias, todos esos temas dependen de varios ministerios. Y si no hay alguien que los articule, que priorice, estas cosas no se dan, porque siempre hay otra prioridad, siempre hay otra emergencia, pero tenemos que empezar a trabajar en esto y bajar las cifras de cada uno. No, finalmente, ¿cómo se está desarrollando la campaña allá en lo político? ¿Qué tienen previsto para los próximos días? Yo tengo previsto visitar algunas ciudades de la sierra, estaremos también en la Amazonía, escuchando. Lo que te digo es escuchar, seguir escuchando, qué es lo que la gente necesita, es fundamental para lograr hacer así nuestro trabajo. Escuchar a la gente. Bueno, gracias a María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República por ADN, nos ha dado a conocer cuál será su perfil en el caso de llegar ese binomio el próximo 13 de abril a la presidencia de la República. ¿Algo más que usted quiera indicar? Sí, gracias Jorge, muchas gracias por estar aquí. Mi compromiso es ponerme al frente, poner la voz a los que no tienen voz, pero este trabajo no lo podemos hacer solo, lo tenemos que hacer en conjunto, todos los ecuatorianos, sacar a este país adelante, construir y transformar el Ecuador para un Ecuador con más justicia, con más igualdad, con más empleo, con menos inseguridad, y así juntos podemos lograr esta transformación. Muchísimas gracias por tenerme aquí y un abrazo a todo el Azuay. Visita la ciudad de Cuenca a la candidata vicepresidencial por ADN, María José Pinto, con quien hemos dialogado. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Tenemos algún inconveniente ya con la parte técnica en la computadora que tenemos que enviar ya a la pausa comercial. Les vamos a dar a conocer algunos detalles de último momento que podemos tener en ese momento, en este instante, y atención, se da a conocer a nivel de las noticias en esta jornada del día de hoy, que Progen, que es la empresa que